Libertópolis.com Libertópolis.com. Los mejores programas solo en Libertópolis.com. Buenas tardes, apreciables amigos, bienvenidos a Contravía PM. Los acompañan Oscar Donis operando los controles y frente a los micrófonos y las cámaras, Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy estoy muy contenta porque voy a tener la oportunidad de compartir con una persona muy admirada, una mujer valiente, académica, reconocida en toda Hispanoamérica, que tuve la oportunidad de conocer hace 20 años, imaginen ustedes, en el primer viaje que hice yo en busca de conocer a más personas que en el resto del mundo estuvieran peleando por la libertad, peleando por la defensa de los derechos individuales. En esa oportunidad conocí a Carlos Alberto Montaner, conocí a mi invitada hoy de lujo, Dora de Ampuero, y a tanta gente más que da un gusto saber que se encuentran, así como nosotros en Guatemala, con la ambición de llegar a toda Hispanoamérica y mejor todavía al resto del mundo. Se encuentran peleando la batalla de las ideas en favor de la libertad. Dorita particularmente se la ha visto difícil en los últimos años, ya que ella esa batalla la da desde su natal Ecuador. Y de Ecuador nos va a comentar qué ha pasado durante este gobierno de Correa, por qué Ecuador no se convirtió en una Venezuela y qué va a pasar en las próximas elecciones donde finalmente parece ser que se libran de Rafael Correa. ¡Qué cosa! Dorita, bienvenida. Qué gusto que esté con nosotros. Marta Yolanda, para mí es un increíble placer estar aquí con ustedes, contigo, a quien conozco hace tantos años y admiro por la labor que hacen. Y en nuestro corazón liberal, la Universidad Francisco Marroquín tiene un lugarcito muy especial y muchos de los que actualmente están luchando por la libertad en Ecuador, en Guayaquil especialmente, son personas que han venido aquí muchas veces y que mucha de su formación liberal la han adquirido aquí en la Universidad Marroquín, en los Libertofons, en las reuniones, como digo, Marta Yolanda. Entonces me siento muy en mi medio aquí, muy contenta, muy feliz y gracias por esta oportunidad de estar aquí y hablar a toda la audiencia y en especial a mi gente del Ecuador. Porque esperamos que muchos nos estén viendo desde el Ecuador y la facilidad que nos da el que transmitamos por medio de Facebook Live y que el video quede en la página de Libertópolis es que cualquiera en cualquier lugar del mundo nos puede ver cuando quiera vernos. Qué maravilla. Y conocer de primera mano qué realmente está pasando en el Ecuador, cuáles son las perspectivas de lo que va a suceder y por supuesto ver tan cómodamente a Dorita en su casa, que también lo es Guatemala y por supuesto Libertópolis. Muchas gracias. ¿Contentos por los cambios? ¿Sí? Mira, Yolanda, realmente me siento que es un momento muy especial este mes de enero para nosotros, ¿no? Es como que estamos llegando a un punto de coyuntura importante en nuestro país. En este mes de enero, por empezar a señalarte, el 9 de enero cumplimos nosotros 17 años de dolarización, que esa es una de las reformas más importantes que ha habido en el Ecuador y de la cual me gustaría señalarte algunos puntos muy, muy importantes, ¿no? 17 años de dolarizados. Hace 2 semanas, el 15 de enero, se celebraron entre comillas 10 años del gobierno de Rafael Correa.
Y en las próximas 2 semanas, ¿no? Ya tenemos próximas 2 semanas, justo el 19 de febrero, vamos a elegir el nuevo presidente del Ecuador. Por eso te digo que estar aquí contigo, conversando en estos momentos, es de mucha reflexión para nosotros, para pensar cuál es esa herencia que nos ha dado Correa, qué significó la dolarización, qué perspectivas tenemos nosotros en estos momentos, qué se nos ofrece, cuáles son las posibilidades electorales, cuáles son las posibilidades de que realmente, y esa palabra la usaste tú, realmente nos demos cuenta qué es lo que ha significado este periodo. Porque, y te digo ese realmente porque como el gobierno está muy bien posicionado en cuanto a los medios de comunicación, a todo lo que dice y a sus charlas de los sábados, da una visión distinta de lo que realmente pasa en el Ecuador. Entonces tú en el exterior puedes pensar que el Ecuador está tranquilo, que nosotros estamos en un boom económico, como lo señala, cuando la verdad no es así. La realidad es cuando tú hablas con la gente, cuando hablas con los jóvenes buscando trabajo, cuando hablas con una ama de casa y se da cuenta que los precios han subido en los últimos años 3 veces, que somos un país dolarizado, pero que a pesar de todo, los precios en nuestro país de las cosas es mucho más caro que los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es de lo que te quisiera conversar un poco y contarte cuál es la realidad de nuestro país. Uh-huh. Adelante, Dorita, que yo estoy acá como parte de la audiencia, escuchándola y conociendo de nuevo lo que realmente... Sí, repitiendo esto está pasando en Ecuador. Cuando se eligió Correa, pues hace ya 10 años, nosotros estábamos saliendo de una temporada difícil que habíamos pasado antes de la dolarización. Los años 90, 95, habíamos elegido presidentes varias veces, los habíamos votado. En una situación, estaba el país saliendo de esto, pero siempre pues con necesidades y todo, como todos los países los tenemos, ¿no? Y Ecuador ha sido uno de los que no se ha salvado de las políticas económicas equivocadas, especialmente en cuanto a la economía y a la moneda. Nosotros hicimos todo, hemos hecho todas las cosas que hacen los países para manejar la moneda. Nosotros estábamos saliendo en esa época. Entonces, en el 2006, cuando toma ya 2007 que empieza Correa, cambia, como dicen el grupo de ellos y de sus amigos, refunda el país. O sea que empiezan rápidamente a apoderarse de las instituciones más importantes, ¿no? Que es eso, limitar las comunicaciones, limitar la libertad de expresión, limitar la libertad de educación, que yo, para mi manera de ver, son 2 elementos importantísimos en la vida, en las instituciones de un país, a más de todas las actividades económicas, ¿no? Centralizó, con una visión completamente centralizada de la economía. Y empezó pues a poner una serie de trabas en todos los sectores económicos, pero rápidamente, no, porque tenía ya todo el libreto de Chávez. Entonces, nosotros en un par de años pudo hacer una serie de cosas que le había tomado como 8 o 10 años a Chávez hacerla. Nosotros la hicimos rápidamente. Ahora, ¿por qué se permitió? ¿Por qué pasó esto? Fue por los ingresos extraordinarios que se tuvo por el alta del precio del petróleo. Esos ingresos es lo que le permitió él a entrar a todos los aspectos económicos, sociales y políticos de nuestro país. El dinero es importante. Pero felizmente, a pesar de sus esfuerzos, no pudo eliminar la dolarización. Y no es que no lo ha intentado, Marta Yolanda, lo ha intentado por siempre desnostarla y decir que la peor política que se ha tomado en el Ecuador ha sido la dolarización. Pero él interiormente estaba seguro de que eso era la medida más popular que tenemos en el Ecuador y que el erradicar la dolarización hubiera sido probablemente algo se lo hubiera
sacado de la presidencia. Entonces él la dolarización la permitió. Pero después en todos los otros sectores nos ha ido limitando nuestras libertades, todo, en cualquiera de las actividades económicas. Entonces lo que sucede es que el Estado se convirtió en el promotor de la economía, crowding out, sacando, ¿no?, al sector privado. Ahora también es cierto, Marta Yolanda, que hay muchos empresarios también que miran a corto plazo, entonces apoyan al gobierno, no es solo también, pero eso es parte de este sistema político centralizado, de esta visión, y una corrupción imperante, ¿no?, que ese es otro elemento muy importante que considerar. De lo cual vamos a hablar en unos minutos. Quédense con nosotros en Contravía PM. Hoy tengo el gran gusto de estar conversando con Dora de Ampuero, que está poniendo los puntos sobre las IES de lo que ha pasado en estos 10 años en Ecuador, con un breve antecedente de lo que permitió que llegara al ejercicio del poder Rafael Correa, algo muy similar a lo que ha sucedido también en países como Venezuela. Sin embargo, muy bien, dijo Dora que la dolarización fue, ¿qué cosa?, la principal defensa de los ecuatorianos. Vamos a regresar en unos minutos con ustedes y con nuestra invitada. Quédense con nosotros. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Estamos de regreso en Contravía PM. Los acompañan Oscar Donis operando los controles, y frente a los micrófonos y las cámaras, Marta Yolanda Díaz Durán, hoy conversando con la intelectual ecuatoriana Dora de Ampuero sobre el Ecuador. Por supuesto que tenemos primero que poner el contexto, como ya lo está haciendo nuestra invitada hoy, y luego vamos a ver las perspectivas. ¿Qué viene en el Ecuador con estas próximas elecciones de presidente del 19 de febrero y los cambios que se están dando ahorita también en el resto del mundo? Porque no vivimos aislados y ojalá no vayamos a regresar bajo ningún punto de vista a ese aislamiento que fue promovido en gran parte del siglo XX. Porque eso a estas alturas ya no lo debemos de permitir. Pero solo quería hacer un comentario, que por eso nosotros aquí, sobre todo los oyentes de Libertópolis, y en particular aquellos que escuchan mis programas o ven mis programas, nosotros hacemos una separación que es importante, consideramos, el señalar. Una cosa son los mercantilistas y otra cosa son los empresarios. Precisamente hace una semana conversábamos con Gonzalo Melián, otro amigo común, acerca de la increíble historia de empresarios como Steve Jobs, como Amancio Ortega, como Bill Gates, que con muy pocos recursos, viniendo de familias de escasos recursos, cómo se han convertido sirviendo a la gente, compitiendo sin necesidad de privilegios de los gobernantes, se han convertido en personas que han hecho bien a millones a lo largo de su vida. Mientras que tenemos a otros que presumen con sombrero ajeno, generalmente los políticos, y tristemente los mercantilistas, que son esos que sus negocios los basan, como muy bien lo ha dicho, en su visión de corto plazo y en la búsqueda de privilegios y prebendas de parte de los gobernantes.
Y eso es lo que se multiplica en los sistemas estatistas e intervencionistas, porque al final de lo que nos compartía en el segmento anterior, como era de esperarse, ese es el Ecuador que les deja Rafael Correa, ¿no? Así Un es. Ecuador intervenido. Completamente intervenido. Y tú empezaste con el tema del aislamiento, y ese es otro problema grandísimo, porque él lo dijo desde su campaña, que él iba a evitar todos estos tratados de libre comercio. Y nosotros los liberales sabemos que el libre comercio es un puntal. El comercio interno, externo, el intercambio es la base de la economía de los países. Entonces, cuando tú detienes, pones barreras a esa libertad, desde ese momento ya estás causando un daño tremendo a toda la gente, Entonces, él en su campaña le decía, vamos a cerrar todos estos tratados, y lo primero que hizo fue evitar que nosotros hagamos el tratado con los Estados Unidos, que se había venido trabajando en eso. Ahora, últimamente, cuando ya el precio de petróleo bajó y empezó a retirarse un poco esta nube que nos cubría de los ingresos petroleros, entonces a quedar la verdad de la situación y los resultados de esta visión centralista, socialista, etcétera, que se la quiera llamar. Entonces él ya empezó a tratar de firmar un tratado con la Unión Europea, que se acaba de firmar no hace mucho, después de haber despotricado contra todos los tratados. No le quedó más remedio que hacerlo, y nosotros tenemos grandes esperanzas en los tratados de libre comercio, en que nosotros logramos. Y eso es, ya hablando un poco, Marta Yolanda, de las posibilidades que se nos abren a nosotros como país. Nosotros tenemos grandes posibilidades en el Ecuador, ¿no? Digamos, agrícolas, de todo tipo, tecnológico, para salir al mundo. No podemos estar con trabas. Y una de las cosas que nos ha hecho daños, porque la lista es larga, ¿no? Parece que cada día tú abres el periódico y hay alguna limitación a la libertad en el Ecuador. Pero una de las cosas que nos hizo mucho daño y que tiene relación mismo con la libertad de comercio es las que puso las salvaguardias, que nosotros le decimos las salvaguardias para importar, ¿no? Más de 3.000 artículos de una semana a otra estaba prohibido de importar artículos y la razón era para que no se nos vayan los dólares, ¿no? ¿Qué razón más absurda, ¿no? No tiene sentido. Pero eso hizo que la gente empezara a sentir inmediatamente el efecto en los precios de las cosas en los que no se podía, porque cuando tú impides la importación, no es solo de bienes que tú tienes derecho con tu trabajo a comprarlos, sino de todas las materias primas envueltas en eso. O sea, tiene una cadena, toda la cadena de intermediarios, que es inmensa cuando uno produce un producto. Eso no lo podíamos hacer, 3.000 productos. ¿Para qué? Para permitir que la gente fabrique en el Ecuador. Toda esa cuestión de ese nacionalismo, de ese proteccionismo que está detrás de todos estos gobiernos con esta visión centralista que no tiene nada que ver con la libertad de elegir, el respeto a la gente, los derechos de propiedad. Y eso es lo que en parte, esos derechos de propiedad del dinero, que es lo que nosotros tenemos con la dolarización, que vuelvo a la dolarización como esa barrera, ¿no? Ese límite que nosotros tenemos para no estar igualitos a Venezuela, con quien comparto muchas de las penas y de la tristeza de ese país tan hermoso, tan productivo como al estado en que ha llegado. Pero la dolarización a nosotros nos dio esa especie de beneficios de confianza, aún de equidad, porque muchas veces la gente, los empresarios, que algunos de los exportadores fueron los que se opusieron mucho a la dolarización, porque ellos pues vendían sus productos en dólares y le pagaban a la gente en sucres, ¿no? Entonces ya ahí tenían unas ganancias extras. Pero la equidad que le da el que la gente no esté pensando qué ganancia va a hacer con la devaluación, ¿no? Esos privilegios que se hacen con eso. Entonces nos ha igualado
el terreno a los ecuatorianos, la dolarización, y dio una sensación de confianza, de poder planificar el futuro. Tú ya podías comprar a largo plazo, la gente te vendía a largo plazo. No teníamos que estar haciendo todos esos cálculos de la inflación, ¿no? Que tú suponías cuánto iba a ser la inflación, entonces le ponías los precios más o menos jugando todo el tiempo. Bueno, es una lista muy grande de ventajas que hemos tenido, pero ahora... ¿Cuál es la diferencia entre la dolarización en el Ecuador y la dolarización en El Salvador? La diferencia es que nosotros lo hicimos en un momento complicado. Cuando Magua decidió la dolarización oficial, porque nosotros, el pueblo ecuatoriano, estaba dolarizado. Ese es un punto muy interesante de enfatizar, porque por los problemas económicos, políticos que habíamos tenido, la gente acudió a una moneda que le dé seguridad, y ese era el dólar. Entonces, mucha gente, especialmente en las grandes ciudades, pero ya estaba dolarizado. Uno quería tener dólares en vez de azúcares. Pero los salvadoreños lo hicieron en una buena situación económica. Ellos simplemente la razón especial de dolarizarse era porque les daba unas grandes ventajas en el comercio, que ya no tenía que tercerizar, ¿no? Como que eso es lo que a nosotros con la dolarización nosotros teníamos la alternativa de ser un centro financiero como Panamá. Siempre pensábamos nosotros, nos dolarizamos y ahora vamos que vengan los bancos, que haya libertad, ¿no? Para que vengan los bancos y se produzca todo este centro financiero tan grande que es Venezuela, pero que es Panamá. Ahí se nos quedaron las esperanzas un poco fallidas en ese sentido, porque no se ha hecho, pero con la dolarización los bancos en el Ecuador también han estado seguros, estables, a pesar de que en los últimos 2 años, especialmente en los últimos 2 años, a raíz de que bajó los precios del petróleo, el gobierno ha atacado mucho la seguridad bancaria, las finanzas de las bancas, ha aumentado reservas. Se puso siempre tenemos impuestos para la salida de capitales, que son para la entrada de capitales también, ¿no? En ese mismo sentido. Entonces la cuestión impositiva muy, muy importante, que también nos ha conducido al desastre. Vamos a hacer una breve pausa, Dorita, y regresamos con todos nuestros amigos que nos están viendo en Guatemala y en muchísimos otros lugares. ¡Qué maravilla! Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Contravía PM. Muy buena tarde para ustedes, qué bueno saber que están en sintonía. Bienvenidos a Contravía por la tarde de este jueves. Contravía PM con Juan Francisco Rodríguez, de 6 a 7 de la noche. Contravía PM por la 102.1 FM y libertópolis.com para el mundo. Estamos de regreso en Contravía PM y hoy estoy conversando con Dora de Ampuero sobre la situación del Ecuador. Y bueno, los 2 primeros segmentos los utilizamos para hacer voy a decir, Dora, una reflexión de lo que han sido los últimos años en el Ecuador. Ahora, pues viene un cambio, inevitablemente, pues porque por motivos que quisiera que nos contara, decidió ya no presentarse Correa a las elecciones de este año, a pesar de que hace apenas unos meses o alrededor de un año se sospechaba que él se quería reelegir, al igual que lo pretende por ya no sé ni cuántas veces Evo Morales y Nicolás Maduro aferrado al poder, etcétera. Sin embargo, Correa sorprendió, ya no. Hasta aquí llegue, les regreso su gobierno. Primero, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos que Correa ha compartido o ha hecho públicos, y cuáles son los que
se rumorea puedan ser los reales por los cuales decidió ya no presentarse para un nuevo periodo de gobierno. Y luego, con los candidatos actuales, primero, dentro de todos los escenarios probables, posibles, ¿cuál es el más probable? ¿Quién considera que va a ser el próximo presidente de Ecuador? ¿Y cuáles son las perspectivas en lo que respecta a este nuevo presidente que van a estrenar en unas semanas? Adelante. Gracias, Marta Yolanda. Mira, la decisión de Correa de no intervenir en esta lid ahora, creo que es muy personal de él. Hay muchas versiones al respecto. Una de ellas es que él decidió no intervenir porque la situación económica difícil no le daba muchas oportunidades en ese momento, ¿no? Estaba hasta buscando dinero para pagar los sueldos, porque un tema del que no he hablado y que también es muy importante es cómo nos ha endeudado, ¿no? Porque no es solo los altos ingresos que ha tenido, pues, sino que es una ambición tan insaciable que además de los ingresos de estos nos ha los tributos muy altos en todo sentido y las deudas también que se han triplicado. Entonces el ambiente no es muy propicio personalmente para él. Entonces sí cabría especular que él descansa un poco, decide ahora no, y después de 4 años volver a la presidencia, ¿no? Después de ver, porque va a ser unos años difíciles para el próximo presidente, ¿no? Como lo hizo Alan García en el Perú, ¿no? Exactamente. Retirarse en un momento en el cual tiene engañada a mucha gente, haciendo creer que su gobierno no fue tan malo como dicen esos liberales en el mundo. Porque es imposible para estos ambiciosos del poder deshacerse del poder, se creen dioses, ¿no? Y nosotros, los ciudadanos, pensamos que ellos nos van a resolver los problemas cuando nunca lo hacen. Entonces, el problema es el gobierno. Es el gobierno, el problema es el gobierno. El Estado grande, este Estado que te apabulla, que no te deja pensar, que no te deja actuar. Y ese es, ¿no?, que te limita todas tus libertades. Entonces, con tu primera pregunta, puede ser esa una de las razones por la que él decidió no entrar a la lid ahora y irse a descansar unos años, ¿no? Disfrutar de todo el dinero que ha robado. Por supuesto, por supuesto. Así que ese es un tema. Ahora, ¿qué las perspectivas que se nos ofrecen, Marta Yolanda, en el Ecuador? Bueno, primero, el que deja como candidato oficialista, que fue vicepresidente del país, Lenín Moreno, todavía hay un grupo grande de gente que está recibiendo bonos, que trabaja para el gobierno. No te olvides que la burocracia ha incrementado en una forma increíble, ¿no? Y ellos pues no quieren dejar sus puestos. Los empresarios mercantilistas, que también hay unos cuantos por allí apoyando. O sea, todavía tiene y toda esa estructura institucional que ha instalado y que ha deformado las instituciones legítimas del país. Nosotros en el instituto tenemos 25 años trabajando por las ideas, luchando por las ideas y todo esto, pero entonces vemos cómo las instituciones, y siempre hemos dicho en todos estos años, las instituciones de derechos de propiedad, jurídicos, respeto a las ideas y todo en nuestro país son muy débiles, pero ahora no existen, realmente las eliminaron, ¿no? Entonces ese aparato, esa estructura del Estado que ha impuesto Correa muy hábilmente, entonces es un peligro muy grande, desde el fraude, desde que se pueda haber posibilidades de fraude, aunque se dice que se va a tratar de limitar en lo posible esto, pero siempre hay, ¿sabes cómo sucedió con Maduro? Entonces esa es una incógnita que tenemos los ecuatorianos. Entonces en las urnas vamos a ver realmente quiénes somos, ¿no?
porque también habrá, las encuestas no confiamos mucho. Ay, no, las encuestas ya son instrumentos del siglo pasado. Sí, y muy ahora lo que hay que ver es uh-huh. realmente las redes sociales. ¿Qué está pasando en Facebook? ¿Qué está pasando en Twitter? ¿Qué está pasando en Instagram? Hasta en Snapchat, ¿por qué no? Todos los medios en los cuales ahora, sin necesidad de gastar platales en encuestas fallidas, y en muchos casos, en el caso de Guatemala, es increíble. Sí. Ni siquiera hacen sondeos y se inventan de todo tipo. Así es. De quienes escuchan radio, quienes ven televisión, por quienes van a votar. Las encuestas ya hay que dejarlas en el pasado. Sí. Pero sí. En las redes sociales, sí. ¿qué es cuál es el ambiente que nos pudiera dar alguna idea de si va a ganar el Delfín de Correa? Bueno, sí, en cierta forma sí, pero yo también le pondría allí una nota de incertidumbre porque también están manejadas por el gobierno. Hay mucha actividad en redes sociales por parte de los del gobierno. Pero por el lado de las opciones que se presentan, hay un candidato que es liberal, que él habla pues realmente de todas las ideas que nosotros quisiéramos, reducir los impuestos, entrar al libre comercio, toda la educación, eliminar ese terrible de las comunicaciones que tenemos nosotros, la ley de comunicaciones, son de las primeras cosas que se deben eliminar. Esa violación a la libre expresión. Total. Entonces, y las réplicas y todo, eso es una cosa horrible, y las frecuencias que están en poder del gobierno y la asignación de ellos. Bueno, ese es uno de los sectores que tienen que erradicarse. Ahora, tenemos un candidato liberal, pues que ojalá él estuviera de los primeros si se produce una segunda vuelta. Ahora, los otros candidatos, en una u otra forma, de los que están opuestos fuera del oficial, ¿no? Hablan de libertad, de las libertades de expresión, de la libertad de comercio, de las libertades. Así que en general te digo, dentro de todos los candidatos hay una oposición al régimen actual, ¿no? Fuera pues del candidato gobiernista, para quien y apoyado mucho por Correa, que da cuando sale en la televisión que realmente vivimos en el mejor de los mundos, que estamos nosotros, que el Ecuador se está recuperando de la reducción de los precios de petróleo en una forma maravillosa. Lo que no dice es que por los préstamos, que los bonos que emite cada semana al exterior, emite bonos, y con eso es que paga el salario de los empleados públicos, porque ahorita no tiene ingresos suficientes. Y eso sí va a ser duro para el próximo gobierno, ver cómo nosotros podemos cubrir todas las deudas, una de las cosas, ¿no?, entre las muchas, pero cómo podemos cubrir todas las deudas, porque nos dejen endeudados con todo el mundo, en especial con los chinos. No sabemos el nivel de endeudamiento, porque muchas de esas no están precisamente ubicadas como deudas, ¿no?, sino que tienen otros matices y otras formas. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos endeudados? Todavía no lo sabemos. La manipulación de la información, por eso uno no puede creer en lo que le dicen los gobernantes. Vamos a la última pausa del programa y regreso en unos minutos con la intelectual ecuatoriana Dora de Ampuero y pues continuar conversando sobre esas perspectivas en el Ecuador y el Ecuador como parte de Sudamérica y el mundo. Sin duda, amigos, hoy no nos podemos desligar de dentro de nuestros análisis el incluir el efecto que pueda tener en nuestros países lo que hoy se está dando, para bien o para mal, en Estados Unidos y en Europa también, ¿verdad? Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Libera tu voz. Entra al mundo de la libertad. Ahora, con tu propia voz.
Libermensajes de voz. Mensajes de voz por WhatsApp. Una nueva forma de escucharte. Agréganos como tu contacto. 4585-4280. 4585-4280. Y envía un mensaje de voz directo a Cabina de Libertópolis. Libermensajes de voz. El poder de tu voz. Y regresamos, amigos, ya al último segmento de Contravía PM. Hoy estoy conversando con Dora de Ampuero. Y en el segmento anterior, Dora nos comentaba de que entre los escenarios posibles de quién sea el próximo presidente, sin duda, uno de los más probables es que el delfín de Correa, que es Lenín Moreno, sea el que llegue al ejercicio del poder. Lo que, por cierto, Dorita, sí, Correa pretende regresar al ejercicio del poder en unos años, no le conviene que quede su delfín. Porque si queda su delfín, pues que se olvide de regresar, porque sin duda le va a estallar esa bomba de tiempo de la deuda, de la caída de los precios del petróleo, que ya no permite el populismo socialista, porque hay populismo socialista y populismo conservador. Por ejemplo, hoy con Donald Trump, a pesar de que ha tomado y dice que va a tomar algunas medidas que considero que son buenas, como la reducción de impuestos a los que corren el riesgo de invertir en Estados Unidos, y la ley que pretende desregular, que también lo hizo por medio de una orden ejecutiva hace, recordarán, algunos días, y un par de cosas más, también sin duda ha dicho tonterías que él no puede hacer. Él no puede arbitrariamente aumentar los aranceles, él no puede arbitrariamente el decidir acabar con tratados de comercio limitado, pero con más libertad que como estábamos en el siglo pasado, sin duda. Pero a ustedes en particular, en el Ecuador, que es una economía dolarizada, aún más que a nosotros en Guatemala, a pesar de la dependencia que hoy hay en nuestro país de las remesas que envían los inmigrantes guatemaltecos desde Estados Unidos, pues bueno, mal que bien ahí tenemos nuestro quetzal, que hasta pues se ha revaluado frente al dólar, que es algo que no le gusta a los gobernantes ni a algunos sectores de estos mercantilistas protegidos que quisieran que interviniera el gobierno para que subiera el precio del dólar, que si no estuviera interviniendo el gobierno en Guatemala, sin duda el precio sería todavía más bajo. Pero bueno, regresando al Ecuador, yo pensaría, Dora, que si de verdad quisiera regresar al ejercicio del poder, no le convendría que quedara Lenín Moreno. Sí, y yo soy optimista también en ese respecto, Marta Yolanda. Yo pienso que nuestra gente puede reaccionar o está ya reaccionando, no lo sabemos todavía, no lo sabemos, será el momento de las urnas realmente cómo, pero tengo ese optimismo adentro de semilla de que la gente ya se ha dado cuenta y que va a haber una segunda vuelta y que los separados se van a unir y podemos nosotros ganar, porque si seguimos fraccionados, ese es un gran problema. Entonces, tenemos que unirnos, a lo menos los que pensamos en las ideas liberales. La esperanza, y ojalá sea así, sí. Pero la esperanza es que haya una segunda vuelta. Exactamente. ¿Cuál es el nombre del Lenín Moreno? Es el primero, Lasso es el más opcionado, nosotros pensamos que es el más opcionado. Lasso sería la mejor opción. La mejor opción para nosotros, sí. Y que se una con otros candidatos en ese momento y ahí logren una segunda vuelta. ¿Quiénes pasan la segunda vuelta?
Bueno, a ese está un poco medio difícil, pero hay una posibilidad de Cintia Viteri, que es una guayaquileña también que ha sido por algunos años asambleísta y que es una mujer luchadora también, ¿no? Pero puede ser, ella es guayaquileña también, es del partido de Nebot, de Madera de Guerrero, de todo. Entonces, ella también, y es últimamente la que ha entrado a la LID, puede ser que sea una de las opcionadas, ¿no? Nosotros pensamos que realmente el que saldría es el que ha trabajado durante todos estos años y que tiene todas las ideas claras, realmente es Guillermo Lasso. Esperamos que él, los liberales, ¿no? Pensamos eso. Así que tenemos esperanzas de que así suceda. Ahora, lo que tú dices con respecto a Ecuador en el mundo, yo creo que nosotros estamos muy bien posicionados precisamente por tener la dolarización y que se nos den que se nos abran las puertas de libre comercio, que se nos bajen los impuestos, con unas cuantas cosas para empezar, te digo, porque hay muchas otras cosas, que se elimine la ley de comunicaciones, nosotros podríamos entrar en muy buenas ventajas. Y aún con Trump y con todas las cosas que dice, buenas y malas, entre las buenas está, por ejemplo, eliminar el federal de los Estados Unidos. Pero que eso implicaría una nueva enmienda en la Constitución. Ojalá. Exactamente. Pero nosotros también, nuestro problema en el Ecuador, este miedo que nos ha dado de que en algún momento se pueda eliminar el dólar como nuestra moneda, es porque nosotros tenemos Banco Central. Entonces ese es un peligro, porque todavía pensamos en términos de un banco central que nos pueda decir cuánto debemos tener en el bolsillo y cuánto no. Y esa lucha se está dando también ahorita en los Estados Unidos. Entonces, si una de las personas que está trabajando con Trump está precisamente en contra del Reserve Federal, todo ese grupo. Entonces, a nosotros nos parecería bien esa política hasta llegar a un momento, digamos, de que no haya Banco Central y de que haya una banca libre, ya en el máximo de los sueños libertarios, liberales. Pero lo importante es qué nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos hacer ya si estuviera un liberal en el poder? De ahí, pues, insertarnos, no estamos aislados para nada, pero lo que queremos es ingresar a ese mundo, a luchar en ese mundo en igualdad de oportunidades y de condiciones para todos los ecuatorianos. Y ojalá así sea, que las reglas fueran iguales para todos. En todo el mundo, pues, no solo en nuestros países. Por eso digo que todos aquellos que amamos la libertad y queremos vivir en una sociedad libre, de personas responsables, que intercambian en paz, que respetan la vida, la libertad y la propiedad de los demás, eso sería fabuloso. Sí. Y ojalá este mensaje llegara a muchos lugares para que los hombres y las mujeres libres, responsables y respetuosos del mundo nos unimos en contra de toda esa ralea parasitaria que quiere vivir de los creadores de riqueza. Claro. Pero eso hay que dar la batalla a las ideas, la que se ha complicado en Ecuador precisamente por esta ley que limita la libertad de expresión, Dorita. Pero seguimos en la lucha, Marta. Marta Yolanda. Nosotros en algún momento la libertad ¿Fueron amenazados alguna vez directamente? Nos ha mencionado a nosotros en sus conversaciones, pero no nos ha amenazado directamente. Sí hemos podido en nuestro programa de radio decir lo que pensamos hasta ahora. Así que quizás sus razones tendrá para no habernos cerrado a nosotros también, pero seguimos luchando, seguimos trabajando y seguiremos hasta las últimas consecuencias. Y tenemos muchos jóvenes detrás de nosotros que están compartiendo estas ideas, saben muy bien, y eso también muchas gracias a la Universidad Marroquín por el aporte que ha hecho a las ideas liberales en el Ecuador. ¿El programa de radio lo transmiten también por alguna aplicación o lo transmiten? Sí, tenemos acceso por Facebook. Tú entras a la Marroquín y ves los videos y todos los programas de radio, completamente abierto a eso. Sí, tenemos todas ese sistema
felizmente. Es que es importantísimo. Sí, Al final así es un medio maravilloso para llegar a cualquier cantidad de personas e invitarlas a pensar, porque no se trata de que repitan como loritos lo que nosotros decimos, sino que entiendan por qué en su beneficio y en el beneficio de sus seres queridos está el apoyar un sistema político y una forma de gobierno que nos permitan, respetándonos los unos a los otros, intercambiar y cooperar en paz, ¿no? Claro, Marta Yolanda, pero también se necesita todo eso, ese ambiente de principios, de libertad, pero un liderazgo, eso va de la mano. Nuestra vida hubiera sido distinta si hubiera habido un líder liberal en vez de un líder socialista como hemos tenido en estos últimos años. Hubiéramos tenido todas las oportunidades, pero entonces necesitamos un buen líder que nos conduzca a ese camino que tú acabas de señalar, de igualdad de oportunidades para todos, de libertad para todos, de responsabilidad, de respeto al individuo, de Estado de Derecho. Una pregunta, antes de que terminemos, porque me están haciendo señales de que solo nos queda un minuto. ¿Cuál es la situación de la Asamblea Ecuatoriana, o sea, el Congreso? Actualmente está en poder, está todo por Correa, digamos, él tiene mayoría, hay muy pocos de la oposición en la Asamblea. Es que por eso es lo que se hizo dictador realmente, tiene en sus manos el Poder Judicial, no hay democracia, digamos, no hay democracia, el Poder Judicial, la Asamblea está en sus manos, el Ejecutivo. Entonces, estamos en una dictadura. ¿Y cuándo hay elecciones para las elecciones? Exactamente no lo sé. Sé que la presidencial es ahora el 19 de febrero. ¿Son separadas la No, también ahí vienen con asambleístas y con todos. Bien, ahorita estamos con todos. Y aún hay grupos que son de asambleístas que no están ligados a ningún grupo, no a un candidato presidencial, sino que ellos mismos. Es toda la elección viene ahora, todo así, en la gran plancha. Ajá. Bueno, ahorita ha sido un gusto conversar con usted. Qué bueno que está en Guatemala y donde es muy querida y respetada. Se nos terminó el tiempo, pero hasta la próxima. A lo mejor hacemos un enlace el 20 de febrero o el mismo 19 para que nos comparta qué es lo que está sucediendo en Nos encantaría en el Ecuador. Gracias por esta oportunidad. Es un trato hecho aquí, con un montón de gente escuchándonos y viéndonos. Lo haremos, ahí estaré a tus órdenes. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos en Ecléctico. Libertópolis.com Libertópolis.com Los mejores programas solo en libertópolis.com.